los indígenas, ellos agarraban un coco, lo pelaban en muchas ocasiones, le abrían un hueco y dentro de ese coco ellos le ponían, dentro ponían o una banana o ponían parte de una manzana dentro. Y usted sabe lo que hacía el mono, él metía la mano dentro del coco y agarraba el banano y cerraba y hacía un puño. Y lo interesante era que en este caso ese coco ellos lo amarraban a un árbol o a algo y el mono, como no quería soltar la banana, imagínate, no podía en ese momento en realidad salir huyendo cuando las personas se le acercaban, porque cuando venía el cazador o la persona simplemente lo agarraba porque el mono no podía salir corriendo, no podía subirse en el árbol. Y es interesante porque en este caso, ponte a pensar, este mono cuando mete la mano, él tenía la facultad de soltarse y salir huyendo, porque los monos son rápidos, ¿cierto o no? Tú los tratas de agarrar y van mandados. Pero en este caso no lo podían agarrar y él no se podía agarrar del árbol o subir a un árbol o salir huyendo porque él iba con el coco que lo detenía. Hay muchas cosas que en este año 2021 tú tienes que soltar que te están aguantando para llegar al propósito de Dios. Que te están aguantando y no puedes subir y no puedes llegar a otra dimensión, a otro nivel, porque no los has querido soltar. Y no es porque no tienes la capacidad, tú tienes la capacidad para soltar cualquier cosa que te está deteniendo para poder llegar a lugares más altos que Dios tiene preparado para ti, porque Dios no te tiene preparado cosas pequeñas. Dios es un Dios de grandeza, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de misericordia. Imagínate, cuando yo estaba viendo eso, a mí me llamó la atención porque los monos por costumbre andan de árbol en árbol. Y en este caso, se quedaban en el piso atrapados. ¿Qué te está aguantando? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué es lo que tienes que soltar para este nuevo año? Porque el 2021 tú te agarraste de cosas que no venían de parte de Dios. Esas cosas te han detenido tu crecimiento y han detenido la naturaleza o el llamado o el propósito que Dios tiene preparado para ti. ¿Por qué? Porque no lo has querido soltar. ¿Por qué? Porque tú crees que eso vale más que tu misma libertad. Y esa cosa que te está aguantando, que tú no lo quieres soltar, no es más importante que el llamado y el propósito que tiene Dios preparado para ti. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a ver en este caso cuando el Señor Jesucristo estaba enseñándole a las multitudes y decide ir al otro lado del mar de Galilea, en este caso a Cesarea de Filipo. Mira lo que nos dice la palabra. Aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Yo no sé si te has dado cuenta que este 2021 ha sido un año de tormentas. Ha sido un año de incertidumbres. Ha sido un año donde miramos que se comenzó con el corona, después el delta, y miramos las diferentes variantes del COVID que viene, y miramos que ha sido un año donde muchas personas han perdido un ser querido, donde muchas personas han fallecido, donde muchas personas están enfermos. Ha sido un año de tormenta, de incertidumbre, un año donde, imagínate, hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy estamos bien, de repente alguien cae con una temperatura, de repente todo se cierra, hoy nos dicen usen máscara, mañana nos dicen no usen máscara. No sé si me estás captando lo que te estoy diciendo. Un año donde, imagínate, se han incrementado los costos de la vivienda, impresionadamente la renta. Imagínate, una tormenta donde ibas al supermercado y no había las cosas básicas que tú necesitabas. Un año donde hay mucha escasez. Un año
donde hay una tormenta muy fuerte, que imagínate que el simplemente hecho de darle un abrazo a un ser querido no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque está ese temor. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Le voy a pasar COVID? ¿No le va a pasar COVID? ¿Qué está sucediendo? En otras palabras, estamos en medio de una tormenta. Una de las cosas que miramos que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, le dijo, pasemos al otro lado. Y el Señor Jesucristo sabía que ellos iban a pasar una tormenta. El Señor Jesucristo sabía que ellos estaban siendo dirigidos hacia esta tormenta. Porque imagínate, Él lo sabía todo. Y es interesante porque con todo eso, Él le dijo, vamos al otro lado. Y cuando iba en ese proceso de ir al otro lado, ahí encontramos que ellos están en medio de una tormenta. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Y te lo voy a poner de esta manera. En muchas ocasiones nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿cómo es posible que yo estoy haciendo tu voluntad y en medio de tu voluntad yo estoy traspasando una tormenta? Yo no sé cuántas veces te ha pasado eso por la mente. Señor, ¿cómo es posible que yo te estoy sirviendo y en medio de yo servirte a ti, me encuentro con problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, problemas en mi trabajo, problemas en mi economía, problemas con mi salud, problemas, imagínate, con todo lo que me está pasando alrededor? Y constantemente estamos pensando, Señor, pero si yo me metí en la barca contigo y estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo es posible que estoy pasando una tormenta? ¿Cómo es posible que en este año ha sido un año tan duro, tan difícil, con tantos problemas, con tantas situaciones, con la salud, cuando yo te estoy obedeciendo a ti? Yo no sé si tú te lo has puesto a pensar en muchas ocasiones, ¿por qué pasan esas cosas sobre tu vida? Te lo voy a poner de esta manera. Simplemente, solamente porque estamos en la voluntad de Dios, no significa que no vamos a pasar tormentas. No significa que no vas a pasar pruebas. Porque una de las cosas que a mí me dice la palabra, que la fe como el oro tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Y la única manera que va a ser probada es cuando pase la tormenta, cuando pase los momentos difíciles, cuando pase los momentos de incertidumbre. Una de las cosas que tenemos que entender, que este año ya pasamos una tormenta, vamos a entrar en el 2022, vamos a pasar otra tormenta y vas a pasar más dificultades. Puede ser con tu familia, puede ser con tu salud, puede ser con tu economía, pero lo que tenemos que entender y comprender, que Cristo es el que me está diciendo que pase al otro lado. Y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Me dice a mí la palabra. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás listo para pasar la próxima tormenta? Porque pensamos, no, yo pensaba que si le iba a servir al Señor de aquí en adelante, todo iba a ser arcoíris, todo iba a ser rosa, todo iba a ser lindo, no iba a haber problemas, no iba a haber situaciones difíciles. Pero te lo voy a poner de esta manera. Tenemos que entender que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y cuando tú estás en una guerra, tú no sabes en qué momento o a qué hora te van a venir a bombardear. Lo único que tú tienes que estar listo y preparado para cualquier batalla, porque tú eres un soldado de Cristo. Mira lo que dice el verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una de las cosas que miramos ahí, primeramente, ellos están en medio de una tormenta externa. Ellos estaban en medio de una tormenta, imagínate, donde el barco se estaba moviendo, el viento estaba moviendo el mar, había lluvia, se estaban mojando, había un momento de temor porque no había luces, estaba todo oscuro, estaba en medio de una tempestad. Y en muchas ocasiones, muchas tormentas externas que son elementos que no podemos controlar. Tú no puedes controlar las emociones, los sentimientos de otras personas. Tú no puedes controlar la economía. Tú no puedes controlar tu salud. Tú no puedes controlar, imagínate, intentamos todos los años hasta tu mismo peso. Tú tratas de controlar el peso, voy a comer menos y subes más. Pero bueno, pura bendición. Amén. El detalle es que
No se me ponga bravo. Amén. Se lo digo con amor. Porque es cierto, imagínate, hay una tormenta externa que tú no puedes controlar. Yo sé que muchas personas me dijeron, pastor, yo quiero estar ahí para recibir el nuevo año, pero no puedo. ¿Por qué? Por esta situación, por lo que está sucediendo, por lo que está pasando. Porque son cosas que no se pueden controlar. Y cuando estamos en medio de tormenta, que en situaciones que no podemos controlar nuestra economía. Tú quieres un mejor trabajo y a lo mejor no lo puedes obtener. Tú quieres a lo mejor, imagínate, hacer diferentes cosas y no lo puedes hacer. Y te sientes impotente porque no lo puedes cambiar la situación que estás viviendo. Y estás en medio de una tormenta externa. Porque ellos estaban en una tormenta externa. Pero también, número 2, ellos estaban en una tormenta emocional. Porque muchas veces tenemos tormentas internas, pero también tenemos la tormenta emocional, la incertidumbre. Yo no sé si a ti te ha pasado. ¿Qué va a suceder con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi relación? ¿Qué va a pasar en medio de esta pandemia? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar? Imagínate, si tengo papeles, no tengo papeles. ¿Qué va a pasar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién? Imagínate, ¿qué va a pasar con todo lo que me está rodeando? Y estamos en medio de una incertidumbre, que esa incertidumbre crea y genera en nosotros un miedo y un temor. Porque ellos se le acercaron, imagínate, y ellos estaban con esa incertidumbre, aunque eran expertos. Imagínate, en este caso estaba Jacobo, Juan y Pedro, que eran expertos porque eran pescadores, pero ellos también tenían miedo. Estaban con una incertidumbre. ¿Y por qué estaba esa incertidumbre dentro de ellos? Porque en ese momento, ponte a pensar esto, no había algo sólido que lo sustenta. Cuando tú no te paras en algo sólido y estás en medio del agua, tú te vas a hundir. Y ellos conocían el mar, ellos sabían la situación que ellos estaban. Por eso que ellos tenían esa tormenta emocional. Como en este momento tú estás pasando una tormenta emocional con la depresión, con la soledad, puede ser que no sabes qué va a suceder con tu vida. Tú no sabes cómo vas a soltar cualquier vicio, cualquier cosa que estás viviendo, que estás pasando. Tú no sabes y estás en esa incertidumbre emocional. Número 3. Aparte de esa tormenta emocional, había una tormenta espiritual. Porque mira lo que le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínate cómo los discípulos despiertan al maestro y le dicen, ¿no tienen cuidado que nosotros vamos a perecer? ¿Cómo puede estar pensando esto? Imagínate en ese momento ellos, si el mismo Señor Jesucristo se metió a la barca con ellos, y en muchas ocasiones le decimos, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo es posible que cosas malas me están pasando? Si estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo es posible que perdí mi trabajo? Si estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo puede ser que me enfermé? Si estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo es posible que, imagínate, yo no sé cuál es la situación o el problema que estás viviendo? Y muchas veces decimos, Señor, pero si yo te estaba sirviendo a ti. Y ahí viene esa tormenta espiritual. Y es una tormenta de duda, que comienzas a dudar, que comienzas a pensar, estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto, traté de hacerlo mejor y las cosas siempre me salen mal. No sé si me estás escuchando. Una tormenta espiritual. Señor, estaba ayunando y de repente me invitan a comer. Y viene la tormenta espiritual. ¿Qué hago? ¿El desayuno o el ayuno? El que no ayuna, el diablo se los ayuna, acuérdese. Así que acuérdese, comenzamos este domingo con los 21 días de ayuno. Amén. Así que váyase preparando, porque tenemos que comenzar con el pie derecho, peleando la buena batalla de la fe. Estamos pasando una tormenta espiritual con diversas cosas que estamos viviendo. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé contra qué cosa espiritualmente tú estás batallando. ¿Estás batallando con la duda espiritual? ¿Estás batallando con el primer amor? ¿Estás batallando en realidad con el llamado que Dios te está dando? ¿Estás batallando? Imagínate que si Dios existe o no existe, ¿con qué estás batallando?
Y es una tormenta espiritual que pasamos, porque es muy fácil ver la tormenta externa, pero también la tormenta emocional. Pero también estamos en una batalla espiritualmente, donde Satanás está peleando por tu alma, por tu familia, por tus hijos, por tu descendencia, por tu matrimonio, por tu hogar, imagínate, por todo lo que tú tienes. Y ahí es cuando tú tienes que entender que esta batalla espiritualmente, la única manera que la vas a sobrepasar es creyendo y confiando en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 38, perdón. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es interesante porque Cristo estaba durmiendo en el cabezal. El Señor Jesucristo entra a la barca, intencionalmente se fue a acostar a dormir. Porque ahí mismo lo dice claramente, imagínate, él fue directamente al cabezal a dormirse a la popa. Él iba listo para, en otra palabra, él llevaba su almohadita y dijo, aquí yo voy a dormir. No sé si me estás escuchando. Y muchas veces, imagínate, el Señor estaba descansando, el Señor estaba durmiendo y los discípulos estaban asustados. Y ellos le preguntaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ellos le estaban diciendo al maestro, ¿tú no miras nuestro miedo? ¿Tú no entiendes nuestras batallas? ¿Tú no sabes que la barca se va a hundir? Tú no miras que estamos mojados, tú no miras que nosotros estamos batallando. Y ahí es donde viene esa tormenta espiritual, porque decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Te estoy orando, te estoy clamando, estoy ayunando, estoy buscando, estoy leyendo la palabra, estoy yendo más a la iglesia, estoy sirviendo más. Y entre más busco, entre más anhelo tu presencia, entre más oro, entre más ayuno, peor se pone la situación. Peor es. Y el Señor Jesucristo durmiendo. Y mira lo que sigue diciendo. Una de las cosas que miramos, y es que, te lo voy a poner de esta manera, si el Señor Jesucristo estaba descansando en medio de la tormenta, tú tienes que aprender a hacer esto. Tú tienes que aprender a descansar en las manos de Dios en medio de las tormentas de tu vida, espiritualmente, carnalmente, emocionalmente que estás viviendo. Si se lo va, dáselo bien para Dios. Ahora mira lo que dice el verso 39. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cristo, en otras palabras, les preguntó a ellos, imagínate, ¿por qué están mojados? ¿Por qué están asustados? Cualquiera dice, espérate, Señor, pero es lógico. ¿Cómo que yo voy a estar seco si estoy en medio de una tormenta? ¿Cómo es que no voy a estar preocupado si yo miro que la barca se está moviendo y se puede hundir? ¿Cómo puede ser, Señor, que todo esto está sucediendo? Una de las cosas que a mí me llama la atención, y es que esa palabra en el griego, la palabra calla, es la palabra paz. Y dice la palabra, imagínate, que él le dijo paz a la tormenta. Y a mí me llama la atención eso, porque la paz estaba en medio de la tormenta. Y el único que tenía la paz era Cristo. No sé si me estás escuchando. Porque sus discípulos estaban batallando con la tormenta y no tenían paz. Y cuando él se levanta, él solo dice paz, enmudece. En otra palabra, la paz estaba siendo activa en ese momento y ahí estaba. El problema es que nosotros nos enfocamos más, imagínate, en la tormenta y no nos enfocamos en Dios, que tiene control de todo y tiene la paz de todo. Por eso que Jesucristo dijo, la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da, yo os dejo. Por eso que Jesucristo dijo, a todo lugar que entré, decid, paz sea a vosotros. Y si hay un hijo de paz, van a recibir la paz. Si no hay un hijo de paz, dice la palabra, sacúdete los pies y tú sigues tu camino y tú sigues caminando. La paz estaba, pero ellos no estaban viendo la paz.
Ellos estaban viendo la tormenta. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tú estás viendo en esta noche? ¿La paz o la tormenta? Porque solo Cristo puede sacar paz en medio de una tormenta, nadie más. Cuando estabas en la voluntad de Dios y estás haciendo el propósito de Dios, estás en el lugar más seguro. ¿Por qué? Porque imagínate, Dios tiene la última palabra, no el hombre, ni la circunstancia. El problema nuestro es que no nos recordamos las palabras o las promesas que Dios, en medio de las tormentas, se nos olvida las promesas de Dios, se nos olvida lo que nos dice el Señor. El verso 35, mira lo que nos dice el verso 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. No le dijo, vamos a ahogarnos en medio del mar. No sé si me estás escuchando. Cuando viene la tormenta se nos olvida todas las promesas que Dios nos ha hecho, se nos olvida todo lo que Dios nos dice. Y el Señor le dijo a ellos, pasemos al otro lado. No le dijo, simplemente imagínate, te vas a quedar en medio camino, algo te va a suceder, no vas a llegar al otro lado. No, Él dijo, pasemos. Una de las cosas que a mí me dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple y Dios lo hace. Y si Dios te dice, pasa al otro lado, tú vas a pasar al otro lado en el nombre de Jesús. Si Dios te dice, vas a pasar esta tempestad, tú la vas a pasar en el nombre de Jesús. Vas a pasar esta depresión, tú lo vas a pasar esa tormenta, tú la vas a pasar. Ellos estaban, imagínate, asustados. Cuando venga la tormenta, te lo voy a poner de esta manera. Haz lo que hizo el Señor. Agarra tu almohadita y descansa en Él. Haz lo que hizo el Señor. No hagas lo que tú quieres o lo que la otra gente te está diciendo, o no te dejes dirigir por las circunstancias, porque todos los discípulos, como ellos estaban tan ocupados haciendo lo de ellos, lógicamente el otro dice, espérate, yo voy a hacer lo mismo. Pero nadie dijo, yo voy a hacer lo que está haciendo el maestro, voy a tener paz en medio de la tormenta, sino que dijeron, no, vamos a ayudar la barca para que no se hunda, cuando Dios no necesita ayuda. Lo que Dios necesita de parte tuya, que tú tengas fe, porque a mí me dice la palabra, si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte que se mueva y se va a mover en el nombre de Jesús. Y la única manera que tú demuestras tu fe es teniendo paz en medio de la tormenta. Porque dice, verso 40, y le dijo, ¿por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, Cristo les dice que no tienen fe, porque ellos se olvidaron la palabra del Señor. En esta noche no mires el tamaño de la tormenta, no mires el tamaño de COVID, no mires el tamaño de la enfermedad, no mires la economía, no mires si tienes papeles, no tengo papeles, no mires quién te dejó este año, quién no te dejó, no mires lo que te esté rodeando, no mires nada de eso. Tú tienes que entender que Dios tiene el control de todo. Fe es decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida. Señor, yo no me voy a desesperar porque tú estás en control. Señor, yo no puedo cambiar la tormenta, pero voy a pasar la tormenta porque tú me dijiste que vayamos al otro lado y la voy a llegar en el nombre de Jesús. Porque yo voy en tu palabra, no voy en medio de la tormenta, voy basado en lo que tú me dijiste. Mira lo que dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínate, los discípulos le tenían miedo a la tormenta, pero cuando tuvieron y entendieron el poder que tiene Cristo, le tuvieron temor más a Cristo. Tú en este momento, hay algunas personas que le tienen miedo a las tormentas de la vida, le tienen miedo al COVID, le tienen miedo a no sé qué, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿Qué te está aguantando? Te voy a decir esto, cuando tú conoces el verdadero poder de Dios, el verdadero poder de Cristo, tú le vas a tener más temor a Dios que a nadie más. Y cuando tú tienes una relación con Dios y tú entiendes y comprendes que Él es el dador de la vida, que para Él no hay nada imposible, que Él hace, imagínate, lo imposible, ahí es cuando tú le vas a tener más temor a Dios que al hombre o cualquier situación o cualquier tormenta que tú estás pasando. Porque en esta noche tú tienes que entender, si Dios te dijo, vamos al otro lado, tú vas a llegar al otro lado en el nombre de Jesús. Si el Señor te dijo,
dio un llamado, te dio un ministerio, tú lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Si Dios te dijo en el nombre de Jesús que mi casa y yo le serviremos a Jehová, tu casa y todos tus hijos le van a servir al Señor. Tú tienes que agarrarte de esa promesa, te tienes que agarrar de lo que Dios te ha dicho. Tú no puedes seguir ignorando la voluntad y el propósito de Dios. Tú tienes que agarrarte de lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso que este año estás pasando al otro lado, del 2021 al 2022. No importa, ya pasaste todas las tormentas, ya pasaste todas las tribulaciones, ya pasaste todos los momentos difíciles, pero tú tienes que entender que este año 2022 va a ser un año de bendición, un año de transformación, un año de renovación, un año donde te vas a reenamorar del Señor, un año que vas a llegar al propósito y vas a llegar al otro lado. Pero tú lo tienes que creer, no yo. Te voy a pedir que te pongas de pie. Nos quedan 4 minutos para el nuevo año. Te voy a pedir que te pongas al lado de tu familia. Porque este año lo queremos recibir delante de la presencia de Dios. Porque tú llegaste. Dile al que está a tu lado: yo sigo parado en el nombre de Jesús. Yo sigo firme en el nombre de Jesús. Si no tienes un familiar, ponte al lado de alguien, porque tienes un familiar en Cristo. Tienes a alguien. Ponte al lado. Este año tú tienes que creerle a Dios que vas a cruzar al otro lado, que vas a ver mejores y mayores cosas. Cierra tus ojos. Comienza a visualizar lo que Dios tiene preparado para ti este año. Esas cosas que te aguantaron, esas cosas que te detuvieron, esos obstáculos que estaban por delante de ti, esas tormentas tú las vas a cruzar. Esa familia que se ha desunido se va a unir nuevamente. Esos hijos que se han apartado van a regresar. Esos matrimonios que han perdido ese amor van a regresar a amarse. Cierra tus ojos y comienza a meditar en que vas a llegar. Esta tormenta no te va a detener. Esta situación no te va a detener. Este momento difícil no te va a detener. Agárrate allí de tus seres queridos y comienza a creerle a Dios. Y comienza a confesar bendición. Y comienza a confesar. No nos vamos a ahogar, no nos vamos a hundir en medio de esta tormenta. Vamos a alcanzar, vamos a llegar y vamos a ir más allá. Porque dice la palabra que ellos llegaron al otro lado. Llegaron a Cesarea de Filipo. Llegaron al otro lado. Y en esta noche tú has llegado. Tú has llegado a un nuevo año. Tú has llegado a una nueva meta. Tú has llegado. Aunque ha sido difícil mantenerte de pie, aunque ha sido difícil servirle a Dios, aunque ha sido difícil mantener la fe, aunque ha sido difícil seguir para adelante, aunque ha sido difícil, pero tú sigues de pie y tú sigues para adelante en el nombre de Jesús. Ha sido un año de tribulaciones, de tormentas, de aguacero, de tormentas emocionales, tormentas espirituales. Pero en el nombre de Jesús, tú sigues parado, tú sigues firme, tú sigues caminando, tú sigues para adelante. Y comienza a confesar: este año yo voy a ir más allá de lo que Dios tiene preparado para mí, porque Dios tiene cosas grandes. Confiesa sobre tu familia, confiesa sobre tu pareja esas promesas de Dios, confiesa esas promesas sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones, porque en el nombre de Jesús vas a llegar, vas a alcanzar, vas a recibir, vas a ver la grandeza, vas a ver el poder, vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Así que bendice a tu familia. Bendice a tus hijos. Bendícelo en el nombre de Jesús. Bendícelo. Y comienza a confesar bendición sobre tu descendencia. Padre, te damos la gracia, Padre.
Porque en esta tormenta, Padre Santo, mi Señor, lo único que podemos hacer es descansar en ti, es reposar en ti, es esperar en ti, Padre Santo. Porque en medio de estas tormentas espirituales, emocionales, Padre Santo, tú estás en la barca con nosotros. Mi barca no se va a hundir, mi familia no se va a hundir, mi matrimonio no se va a hundir, mis hijos no se van a hundir, mi salud no se va a hundir, mi economía no se va a hundir, mi vida espiritual no se me va a hundir, sino que somos más que vencedor en el nombre de Jesús. Porque vamos a ver tu grandeza, vamos a ver tu poder, vamos a ver, Padre Santo, mi Señor, y vamos a llegar al otro lado. Porque no vamos solos, vamos contigo, vamos con tu palabra, vamos con tu promesa, vamos con tu destino, Padre, vamos con tu llamado, Padre Santo. Y en esta noche, Padre, te damos la gracia porque hemos llegado en el nombre de Jesús de Nazaret a un nuevo año, en el nombre de Jesús. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. Dale un abrazo. Hemos llegado al otro lado en el nombre de Jesús. Felicidades, feliz 2022. Felicite a su familia, felicite a las personas. Feliz 2022. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos. Señor, con gozo y con alegría recibamos el año nuevo.